Quería darle muchísimas gracias a Radio Evolució, a Marco y a todo el resto de voluntarios, puesto que han hecho una tarea magnífica para organizar este evento y han sido capaces de traerme a España. Muchas gracias, amigos, y gracias a todo el mundo ahí al fondo de la sala. Gracias a todos. Habéis hecho una tarea espectacular. Muy bien, pues volvamos a nuestra presentación. Ya casi hemos acabado la parte de las matemáticas. Okay. Vamos allá. Pues bien, ¿habéis experimentado vuestro propio vacío durante la pausa? ¿Habéis logrado alcanzar la percepción de vacío? Recordad que a la hora de comer, en realidad lo que haces es ingerir vacío. En cierto modo no hago bromas, porque, y no es una broma, porque hay cosas que dicen y confirman que ciertos maestros han estado sin comer durante mucho tiempo. Yo de hecho lo he experimentado, el hecho de no comer durante un tiempo. Y puede haber modos de sobrepasar el mundo material y obtener la energía directamente del vacío, de la estructura del espacio-tiempo. Y esto puede explicar por qué hay personas que pueden sobrevivir tanto tiempo sin apenas ingerir alimentos. Pero bueno, prosigamos con la presentación. Después de toda esta ley de escala, vemos que la diferencia de masa de un protón, entre el protón estándar y el protón de Schwarzschild, es de hecho el resultado del modelo estándar que omite y no añade la fuerza necesaria para confirmarlo. Se puede pensar así y el tema es cómo podemos hacer que dos protones, que son dos mini agujeros negros, interactúen entre sí. Se puede calcular la fuerza entre estos dos protones, y que son dos protones, recordemos, mini agujeros negros. Esta fuerza se calcularía así en el modelo clásico, estándar. Tendríamos la fuerza que equivale a la constante gravitacional más la masa elevada al cuadrado dividida por el radio elevado al cuadrado. Y aquí tenemos la constante de gravitación, aquí tenemos la masa del protón elevado al cuadrado y aquí tenemos el radio elevado al cuadrado. El resultado es una fuerza de 7,5 multiplicado por 10 elevado al 47 dinas. Es una fuerza muy grande. En este caso, la gravedad es la fuerza más fuerte que sostiene o mantiene unidos, aglutina a los átomos. Una vez hemos hecho esto, podemos calcular con qué velocidad rotarían los protones entre sí, es decir, su velocidad
Lo primero que hay que calcular es la aceleración. ¿Con qué velocidad se acelerarían entre sí? En el instituto probablemente habéis aprendido que F es igual a partido por m. Aquí tenemos A, que es la aceleración, que equivale a F dividido entre m. Por tanto, solamente hay que calcular la fuerza, calculamos la masa, y esto equivale a 10 elevado a la 32 centímetros por segundo elevado al cuadrado. Ahora tenemos los dos protones que aceleran alrededor de uno del otro a velocidades muy, muy altas. A partir de esta aceleración podemos derivar la velocidad relativista, es decir, la velocidad equivale a 2 multiplicado por la raíz cuadrada de la aceleración multiplicada por el radio. Lo calculamos y el resultado es 10 elevado a la 10 centímetros por segundo. ¿Reconoce alguien este número? Es la velocidad de la luz. Esta es la velocidad de la luz, 2,9 multiplicado por 10 elevado a la 10 centímetros por segundo. Cuando se hace todo el cálculo se obtiene exactamente la velocidad de la luz, lo cual es algo bastante notorio, porque es una constante fundamental y aparece así, de repente, surge de este cálculo. Exactamente la velocidad de la luz que aparece ahí de la nada. Es realmente sorprendente. Y ahora podemos empezar a imaginar, podemos empezar a darnos cuenta de que no solamente estamos hechos de pequeños agujeros negros infinitos, sino que estos agujeros negros dentro de nosotros están girando a la velocidad de la luz. Es algo muy importante, muy significativo. Muchos maestros que han venido y han dicho que todo es luz. Tal vez se referían a esto cuando lo decían. Todo está girando a la velocidad de la luz. Y tal vez sea por ello, por lo que la velocidad de la luz es la velocidad de la luz. Así pues, se puede visualizar, de hecho, que todos los átomos no solamente son pequeños agujeros negros, sino que están girando extremadamente extremadamente rápido. Somos un objeto hecho de luz y os estoy diciendo esto porque hay muchas personas espirituales que tienen una tendencia a pensar que para ser espiritual hay que escapar del mundo material. Y lo que hoy os quiero decir, lo que os voy a demostrar matemáticamente es que la unidad, es ese potencial infinito, es la velocidad de la luz, pero no se trata de algo esotérico, sino que de hecho es el propio mundo material del cual estamos hechos. Es decir, no hay separación entre el espíritu y la materia, todo es lo mismo. Se trata de la dinámica del propio espacio, la dinámica del propio vacío. No es necesario escapar del mundo material. El mundo material no deja de ser la puerta que nos lleva al infinito y más allá. Porque esta separación entre el espíritu y la materia ha creado una fracción muy grande, un abismo, un cisma en nuestra sociedad. Sabéis que está por un lado el mundo espiritual que dice, no, necesitamos la materia. Y a veces recibo llamadas de personas que me dicen, no necesitamos esa tecnología pestosa. Y yo les digo, pero bueno, me estáis llamando con el teléfono móvil y me decís que no queréis contar con la tecnología.
Y por otro lado, tenemos a los físicos que dicen lo contrario. Estuve en una conferencia de física y vino una persona de un grupo de Inglaterra y estaban todos realmente en estado de shock en la conferencia, porque había una conferencia en California y en lugar de sillas tenían bolas grandes, esas que se utilizan para hacer ejercicios. Porque la conferencia de física puede ser realmente aburrida y la gente cae y se duerme. Pero cuando estás sentado en una de esas pelotas gigantes es imposible dormirse. Pero bueno, podéis imaginarlo, ¿no? La comunidad de la física que venía de Inglaterra, cuando llegaron a la sala y vieron esas pelotas y vieron a los pobres físicos de 70 años ahí rebotando y pensaron, ¿cómo están de locos en California? Están chiflados. Y un amigo mío estaba presentando una ponencia sobre la conciencia de la física y uno de ellos dijo, ¿sabes? Nuestra teoría no requiere la conciencia. Y yo pensé, ¿te das cuenta de que acabas de insultarte a ti mismo? Por supuesto que requiere conciencia. Tú lo has escrito. Por tanto, hay ahí un problema, porque tenemos personas que dicen, no necesitamos la conciencia, no necesitamos el espíritu, y luego tenemos personas que dicen, no necesitamos la materia, y ¿sabes lo que pasa? Que todo es lo mismo. Es uno. Es este campo fundamental que genera una estructura de aprendizaje en el espacio-tiempo que hace todo el mundo material, que no es más que la expresión de la estructura del propio espacio-tiempo que aprende sobre sí mismo. Es por este motivo por el que ha evolucionado la materia. No es que esté ahí plantada, sin hacer nada. No, ha evolucionado, ha ido moviéndose e intenta organizar las infinitas complejidades para generar este mundo tan fantástico. Por tanto, recordad que no es algo separado y tiene que haber una manera. El monje que dice que no necesita el mundo material tiene que llegar y comprender el mundo material y darse cuenta de que el espíritu y lo material, ambas cosas son necesarias, y luego los científicos que dicen que no necesitamos la espiritualidad deben percatarse que el mundo material no es más que espíritu al final. Todo ello se debe unificar. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es toda la información de todas las cosas presentes en todos lados. ¿De acuerdo? Si os doy una ecuación para demostrarlo, veréis que es así. Por tanto, la velocidad de la luz surge de un modo notorio. Pensad en vosotros mismos como esos organismos de luz. Sois organismos hechos de luz. Recordadlo. Desde el marco de perspectiva del tamaño, se trata de la relación. Eso es lo que os está confundiendo. Vuestra relación con el tamaño. Como tenéis en cuenta el tamaño que tenemos en relación con la escala, estamos ahí sentados y pensamos, pero no hay muchas cosas que pasen aquí. Estamos en un planeta que gira, que se mueve miles de kilómetros en el espacio, está orbitando alrededor del Sol, que a su vez también orbita en la galaxia. Todo esto está ahí. Estamos dando tumbos en el espacio rápidamente, moviéndonos. Hay una dinámica fantástica e imposible de concebir que está sucediendo ahora mismo. Increíble. Y no lo vemos porque tenemos nuestra perspectiva y decimos, hoy sí, ha salido el sol, ¿sabes? Y sí, aquí estoy. Es como si todo fuera lento, aunque se mueve a una velocidad vertiginosa. Y desde nuestra perspectiva vemos el átomo y decimos, bueno, no hay nada que está pasando ahí dentro del átomo. Pero estamos hablando de agujeros negros pequeños que van girando cerca de la velocidad de la luz. Es una superdinámica que rige el mundo y que se integra en la estructura del espacio-tiempo. ¿Sabéis? Les enseñamos a nuestros hijos que el planeta gira alrededor del Sol así, en círculo.
Pero no es así. Nunca jamás deberíamos enseñarle esto a nuestros niños. En la escuela teníamos un sol con un pequeño dispositivo que tenía el sol en el centro con la Tierra orbitando y luego la Luna, y después teníamos una pequeña palanquita para que pudieran girar y los alumnos pudieran aprender cómo era el sistema solar. ¿Lo teníais también aquí en las escuelas, esos dispositivos? Eso está completamente equivocado. Es como decir a los niños que la Tierra es plana. No es cierto. ¿Por qué no? Pues porque nuestro Sol se está moviendo por el espacio a 3.000 millas por segundo. De manera que a medida que vamos siguiendo al Sol, estamos creando esta especie de espiral enorme a través del espacio. Y después de un año de que el Sol gira alrededor del Sol, no estamos ni mucho menos cerca del punto en el que estábamos hace un año. Estamos millones, billones de millas lejos de ese punto. Cada minuto, cada segundo, el mundo es distinto de lo que era un segundo atrás. Por la evolución de los distintos rincones del espacio, todo cambia, nunca volvemos al mismo punto en el que estábamos. La información constantemente modifica las cosas y cambia. Somos seres que interactúan a través de esta velocidad de la luz con el electrón que aparece y desaparece, pero lo que hacemos es integrar información en esta espiral en la estructura del espacio-tiempo. En ese camino. ¿Podéis visualizarlo? Por tanto, si de hecho cogiéramos la Tierra y cogiéramos donde estamos en la Tierra, podríamos decir que sería posible seguir la trayectoria por el espacio-tiempo. El ADN está integrando información en la estructura del espacio-tiempo durante todo el recorrido. ¿Tenemos pruebas de que el ADN lo hace? Sí, sí las tenemos. Se llama ADN fantasma y se descubrió por los rusos. Y de hecho fue algo accidental, fortuito, puesto que había un científico que estaba haciendo unas mediciones en los análisis del espectro, estaba buscando fotones para encontrar el ADN y estaba tomando mediciones. Eliminó el ADN, las muestras del dispositivo y se fue a comer. Cuando volvió de la comida, resulta que, los rusos, como ya sabéis, a ellos les gusta beber un poquito de vodka. Todos sabemos que les gusta el vodka a los rusos. Y el caso es que se olvidó que había quitado el ADN. Por tanto, siguió con el experimento, siguió midiéndolo, aunque no tenía la cepa de ADN y las medidas salían igualmente ahí, como si el ADN estuviera, como si la hebra de ADN estuviera ahí en el aparato, pero no estaba ahí. Por tanto, el ADN necesita crear una impronta en la estructura del espacio-tiempo. Deja una impronta de información sobre la estructura del vacío. Vosotros estáis dejando huellas con información en la estructura del vacío. Y esto, de hecho, en mi opinión, es el motivo por el cual tenemos memoria. Porque, ¿sabéis? Si no tuviéramos memoria, no tendríamos tiempo. No existiría el tiempo. Porque no podríamos recordar nada. De hecho, la memoria, que no ha podido ubicarse en el cerebro, pese a que las personas llevan años intentando buscar dónde está ubicada la memoria en el cerebro. Hay muchos científicos que dicen, ¿dónde está la conciencia en el cerebro? Lo buscan. Creo que Buckminster dijo una vez, la frase mejor sobre esto, dijo, el problema con el enfoque actual de la ciencia es que hemos confundido el teléfono con la conversación. Hemos confundido ambas cosas. El teléfono
y la conversación. El cerebro no es más que un teléfono, no es la conversación. La conversación es la estructura del vacío que interactúa. La química que acaece en el cerebro, estas descargas eléctricas, no son más que el resultado de la estructura del espacio-tiempo que interactúa, no son la fuente. Y es por este motivo por el que hay distorsiones en nuestros sentidos que pueden modificar la química cerebral. No se puede cambiar directamente la química cerebral y asumir que el problema, el trauma emocional, desaparecerá. No, porque sigue habiendo esa huella en el espacio-tiempo y en su estructura. Por tanto, mediante el uso de estas técnicas he podido ayudar a gente con traumas muy graves. Les he ayudado a liberar ese trauma, a sacarlo, porque en cierto modo está ahí en la estructura del espacio-tiempo. Y como conecta contigo de un modo directo ahí, de hecho conecta en la espalda, en la zona de la espalda. Y pues, como hay esa conexión, entonces se puede tener acceso a esa estructura en toda esa trayectoria, en ese camino. Es así, de hecho, cómo funciona la psicología. Hay quien dice, bueno, piensas en la infancia y hay que tener una nueva óptica de la infancia, una nueva visión y eso nos aliviará de los traumas. Pues bien, esto es, aunque ellos no lo saben, esto es porque lo que haces es cambiar la impronta de la memoria en la estructura del espacio-tiempo. Y de hecho se puede ir retomando la información a lo largo de esa estructura y remontarnos hasta la madre. Y esta espiral siempre vuelve hacia la madre y conecta nuestra espiral con su espiral. En el momento en el que conectamos con la madre, podemos ir hacia la espiral del padre o hacia la espiral de la madre y podemos ir continuando en esa trayectoria, en ese recorrido, una y otra vez. Y esto, de hecho, es como, según mi trabajo, los genes pueden mantener ese continuo de información, ¿sabéis? En la biología no hay ninguna explicación sobre cómo los genes pueden transportar la información que genera el código genético. Ese continuo de la familia que pasa de una familia a otra a través de ese recorrido. Y esto es porque esa impronta está informando a la estructura del genoma. Y en ese recorrido, en esa trayectoria, se puede hacer ese sentido con la conciencia. Tenemos que entender la mecánica adecuada de ese camino. Y si una vez la hemos encontrado, la podremos seguir. Y entonces se puede cambiar la relación respecto a un suceso. Podemos cambiar la geometría. Por ejemplo, si hubo un acontecimiento traumático, se puede experimentar el acontecimiento desde un ángulo distinto. Por ejemplo, podemos cancelar un evento o un acontecimiento completamente. Si alguien nos ha hecho algo malo, podemos experimentar ese acontecimiento desde su perspectiva, desde la perspectiva de la persona que cometió algo malo respecto a nosotros y podemos experimentar entonces su propio miedo, sus traumas. Eso nos ayudará a cancelar nuestra experiencia, nuestra perspectiva, porque de repente toda la información que nos vuelve al presente cambiará como resultado de ello. Y lo he vivido, he visto a personas que se han podido curar casi de un modo instantáneo. Inmediatamente han podido liberar un trauma que han llevado acarreando todas sus vidas. Conforme cambiamos esto, logramos cambiar el presente y esto cambiará la información que va hacia el futuro, puesto que ahora sí, realmente se ha producido un cambio.
Y desde ese momento se puede cambiar la información. Nuevamente podemos proyectarlo mucho porque cuando cambiamos vuelve a la espiral y ahora estamos cambiando generaciones de información en el tiempo. La madre, la abuela, etcétera, etcétera, el padre, el abuelo, tatarabuelo. ¿Lo veis? Porque tú no eres más que esa punta de la espiral, lo que sobresale al final de una espiral que se remonta generaciones y generaciones atrás, hasta los inicios de los tiempos. Por tanto, es vuestra responsabilidad. Habéis ido acumulando toda esta información a lo largo de las generaciones. Es vuestra responsabilidad hacer las cosas de un modo distinto. Todo esto es lo que puedo sacar de este tipo de cosas. Pero bueno, me he desviado un poquito, debo decirlo. Me he ido un poquito por las ramas. En cualquier caso, decíamos que los protones giran a la velocidad de la luz. Y tenemos ahí la v que equivale a la velocidad de la luz. Y a partir de la velocidad de la luz, podemos calcular el periodo, que sería el tiempo que se requiere para que un protón gire alrededor de otro. ¿Sí? Esto significa un giro. ¿Cuánto tarda este giro en suceder? El periodo, o t, es el tiempo, sería 2 veces multiplicado por pi multiplicado por r, puesto que tenemos un círculo, es decir, pi multiplicado por r, dividido por la velocidad, ya que esta velocidad es la requerida para un giro. Esto nos brindará el resultado de 5,5 multiplicado por 10 elevado a la menos 23 potencia por segundo, lo que no deja de ser más que la característica exacta de la interacción o el tiempo de interacción de la fuerza fuerte, de la fuerza nuclear fuerte. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Este es un valor medido, una medición que hemos realizado y que demuestra, sabéis, que la autodenominada fuerza nuclear o interacción nuclear fuerte que se ha calculado y que se ha buscado, hemos buscado con qué fuerza puede atraer la interacción nuclear fuerte otra partícula. Si lanzamos un electrón cerca de un núcleo, ¿con qué velocidad gravitará? Y este cálculo es 10 elevado a la menos 23. Por tanto, en la teoría cuántica clásica, es decir, en el modelo estándar, es lo mismo, pero ahora yo he obtenido la misma respuesta, pero de un modo totalmente clásico, con un enfoque radicalmente distinto, diametralmente distinto. Es decir, estoy brindando la respuesta adecuada que ofrece el modelo estándar sin pensar en esas cosas cuánticas, ¿sí? Es notorio. Ahora podemos calcular la frecuencia, es decir, si gira, si se necesitan 10 elevado a la menos 23 segundos para girar una vez, ¿cuántas veces gira en un segundo? Lo cual está en hercios, ¿sí? Y aquí tenemos 1 partido entre el tiempo y el resultado es de 10 elevado a 22 hercios, lo cual constituye el valor medido típico de la emisión de rayos gamma y las frecuencias del núcleo de un átomo. Por tanto, esto no es más que cuando el átomo decae. Y esto surge de los protones que giran uno alrededor del otro. Nuevamente no necesitamos a la teoría cuántica. Es muy sencillo. Estamos obteniendo la respuesta adecuada mediante un enfoque mecánico muy sencillo al mundo atómico. Y cuando digo sencillo, cuando digo que es un enfoque mecánico y simple, pero no es cuántico, la gente sufre una decepción y dice, pues a mí me gusta la teoría cuántica,
Porque hay muchas personas que consideran la teoría cuántica como una teoría que tiene la posibilidad de brindar una comprensión esotérica de la conciencia, etc. Pero quiero aclarar algo. Pese a que este modelo es clásico y mecánico, es decir, Einstein no creía en la teoría cuántica y pensaba que tenía que haber una manera clásica y mecánica de describir el átomo. No es un objeto esotérico que se pueda visualizar como describe la mecánica cuántica. Él creía que no tenía que ser así. Y aunque lo he tratado de un modo clásico, estamos hablando de un mini agujero negro. No lo olvidemos, tenemos ahí un potencial infinito. Estamos hablando de un objeto fantásticamente esotérico, puesto que cuenta con unas conexiones infinitas con todos los objetos del universo. Así que no es nada aburrido, ¿eh? Mecánico y clásico no significa aburrido. Mecánico, de hecho, es algo que no es nada lineal. Por eso, a veces confundimos la mecánica del coche y la mecánica de los dispositivos y aparatos con la mecánica del universo, y no tienen nada que ver. La mecánica en el universo es bastante distinto. Y dejadme que os dé un ejemplo. Algo que parece ser evidente. La función mecánica de mi mano que se mueve desde aquí hasta aquí. Vamos a hablar de esto, por ejemplo. Algo que parece muy sencillo. Debería ser fácil medir algo así. Fácil calcular algo así. Mi mano va desde el punto A al punto B. ¿Sí? Puedo calcular la velocidad que he tardado en realizar el proceso. ¿Lo podéis calcular? Vamos a verlo. Muy bien. Pues bien. Si cierro el sistema, si parto de un sistema cerrado, y muchas de las leyes de la física empiezan con la declaración o con la afirmación de que esto sucede en un sistema cerrado, las leyes de la entropía, las leyes de la mecánica, suelen empezar con esta aclaración en un sistema cerrado, y luego lo puedes mirar en el libro de física. ¿Qué significa sistema cerrado? Pues bien, no se ha descubierto nunca nada así. Jamás. Vaya, muy bien. Bueno, en un sistema cerrado puedo calcular mi mano el 1% de, yo qué sé, kilómetros por hora que va para ir de un punto A a un punto B. Pero si no existe el concepto de sistema cerrado, si todo está integrado en un sistema más y más grande cada vez y más pequeño a su vez, entonces la cosa cambia. Si intento calcular mi mano que va del punto A al punto B ahora, debo decir, bueno, mientras iba de A a B, la Tierra se ha girado un poco. Por tanto, tengo que tener en cuenta eso, porque mi mano no está ahí aislada de la rotación de la Tierra, no está en un sistema cerrado. Por tanto, tengo que considerarlo. Y ahora mi mano ya va bastante rápido, mucho más de lo que iba antes, porque incluye la rotación de la Tierra. Y bueno, mientras la Tierra orbita alrededor del Sol, eso también lo debo añadir. Y tenemos el Sol que a su vez gira alrededor de la galaxia. Y mi mano ahora ya va a miles de kilómetros por segundo. Y entonces la galaxia a su vez gira alrededor de un cúmulo estelar. Y el cúmulo en un supercúmulo. Y el universo tal vez esté girando en otro universo cada vez más grande y cada vez más grande. Y ahora de repente mi mano va casi a la velocidad de la luz. ¿Veis? Las funciones mecánicas no son tan aburridas como parecen. No son lineales. ¿Y cómo puedo solucionar todo esto? Y si algo se mueve, ¿cómo se mueve? La única solución es darse cuenta de que mi mano aparece y desaparece, aparece y desaparece, aparece y desaparece, en secuencias que suceden tan rápido a la velocidad de la luz que parecen continuas.
De hecho, mi mano es el vacío, todo el universo. Y luego de repente vuelve a ser mi mano, y luego todo el universo, y luego mi mano, y luego el universo. Y así, de hecho, el universo es, ¿cómo sabe dónde está mi mano? Y puedo coordinarlo ahora todo. ¿Me seguís? ¿Seguís lo que quiero decir? ¿Entendéis? Mi mano, en realidad, es como una película en la cual tenemos varias secuencias y luego espacio vacío, pero cuando pasamos la película rápidamente no vemos los espacios vacíos, simplemente vemos el movimiento de un modo continuo. Pero esto sucede a la velocidad de la luz. No hay ninguna manera en la que vayamos a ver el espacio porque es la velocidad de la luz. Tal vez lo percibimos. Si tú eres una persona realmente muy buena a la hora de experimentar tu yo en el vacío. Y si eres una persona que sabe hacer estas cosas muy bien, es porque has dedicado mucho tiempo a ir hacia ese vacío interior. Hay algunos maestros que pueden haber sido capaces de lograrlo. Y de repente estos maestros pueden aparecer aquí y desaparecer allí. Ajá. Y podemos decir, cuando mi mano desaparece aquí, yo quiero reaparecer allá, sin pasar por los espacios intermedios. Y si logras hacerlo, no olvides que tu cuerpo debe acompañar a tu mano, ¿eh? No te dejes el cuerpo ahí colgado. Porque podría ser realmente muy incómodo tener la mano en un sitio y el cuerpo en otro. Pero la telequinesia, mover objetos, empieza a tener sentido mediante esa teoría. Por esto estoy diciendo que las funciones mecánicas son sorprendentes y muy esotéricas, realmente muy impresionantes, porque implican infinitos, la relación entre todas las cosas que están conectadas. Y ahora nuevamente me he ido por las ramas. Bien, hay otro cálculo que podemos hacer con este modelo. Podemos calcular el momento magnético anómalo. El momento magnético anómalo se llama así porque, según la teoría cuántica, se llama anómalo porque no se dice, no se sabe dónde está el momento magnético del átomo y de dónde viene. Es algo destacable. Uno creería que lo sabe, porque al fin y al cabo eso significa, si vamos un poquitín más lejos, significa que si le preguntamos a un físico de dónde viene la electricidad, pues la verdad es que no nos puede responder. Porque nos dirá que se trata de una partícula con carga que se mueve a través de un campo. Y nos dirá que produce un campo eléctrico. Pero si le decimos, ¿y bien, de dónde viene esa carga? ¿La carga del electrón o la carga del protón? Pues yo qué sé. No se sabe de dónde viene. Por eso se llama anómalo. Lo que hemos hecho es coger un protón y hacer un cálculo realmente aproximado. Luego ya lo mejoraremos. Yo eso se lo presenté a un físico del País Vasco el otro día y me dijo, ¿por qué hiciste ese cálculo? Porque anda que no estamos ocupados y eso requiere ayuda. Por favor, ayudadnos. Bien, tomamos un protón de Schwarzschild y le ponemos una carga. Y entonces calculamos cuánto campo magnético crea eso. Tomamos la carga medida y se la ponemos a nuestro protón. Y ahí la carga es equivalente a... El momento magnético es equivalente a la carga multiplicada por el radio, por la velocidad, todo dividido por 2. Y
tenemos un resultado de 3,17 por 10 potencia menos 26 joules Tesla. Ahí el valor medido es de 1,40 por 10 menos 26 potencia joules Tesla. Muy cerca, considerando que esta carga debería estar en torno a todo el protón, no solo en un punto. Con lo cual tenemos la respuesta correcta para la carga del átomo. Y ahora ya podemos explicar que la carga viene del vacío que interactúa y que acota ese átomo del agujero negro. Produce una condición de límite y esa carga viene de la interacción, de esa interacción. Es algo significativo porque de pronto, por fin, podemos extrapolar la carga fuera del vacío. Es el vacío el que produce la carga. La carga y el giro. El giro, ambos combinados, lo cual produce el momento magnético. ¿Alguien ve la posibilidad de que de repente hemos encontrado la fuente de la carga? Y esa fuente parece ser una densidad de energía de 10 por 93 gramos por centímetro cúbico. Y mientras, en nuestro pequeño planeta Tierra, aquí, las personas van pensando, diciendo, anda, tío, que no hay bastante energía para todos. Tenemos que luchar, entramos en guerras para conseguirla. Quiero esa energía. Y mientras tanto, cada átomo del universo la está extrayendo directamente del vacío, utilizando el giro. Esa es una posibilidad. Ahí la humanidad tiene una posibilidad de comenzar a entender cómo extraer la energía directamente de la fuente de energía, de la fuente que produce toda la energía del universo. Thank you. Thank you. And remember the numbers? Y os acordáis, ¿verdad?, el número 10 potencia menos 93 de la energía de un protón. Es lo único que se necesita para producir todo el protón. Imaginad si extrajéramos esa diminutísima parte de la cantidad de energía que hay ahí. Si lo extrajéramos de forma tecnológica, podríamos realmente dar corriente, dar potencia a todo el planeta durante cientos y miles de años. Y podríamos extraer esa energía. De hecho, podemos extraer esa energía del espacio, del universo. Y si pudiéramos hacerlo, de hecho, tendríamos acceso a una cantidad infinita de energía. ¿Os podéis imaginar una sociedad que haya llegado a ese nivel, a un nivel así? ¿Os podéis imaginar cómo sería una sociedad así? ¿Y creéis que entramos en guerra para conseguir pozos de petróleo? Pues una sociedad así no necesitaría hacerlo, está claro. ¿Por qué creéis que entrarían en guerra para obtener más tierras, más territorio? No, no haría falta. ¿Por qué? Porque al final, si tenemos esa cantidad, ese nivel de energía, podemos dar una curva a la línea del espacio, podemos conseguir crear esos agujeros negros en el laboratorio. Tendríamos esos motores, tendríamos ese espacio y esa cantidad de energía instantáneamente que obtener. Y estamos cerca de ese momento, muy cerquita. Os sorprendería
Os sorprendería ver qué pasa, lo que está sucediendo en los laboratorios en todo el mundo. There is a possibility there that will change Hay una posibilidad our world. que cambiará nuestro mundo. Hemos llegado a ese nivel. Hemos alcanzado un nivel en que la sociedad debe salir a la superficie del planeta. ¿Y por qué? Los planetas, al fin y al cabo, no son un buen lugar en el que permanecer demasiado tiempo, porque no son estables. Desde el punto de vista cosmológico, la verdad es que el tiempo que podemos pasar en un planeta es bastante limitado, bastante cortito, así que habría que salir. Y no soy el único que lo dice, ya no soy el único, ¿sabéis? Porque es la segunda vez que se ha mencionado ya. Stephen Hawking lo ha dicho. Hay que salir de ahí. Y hace unos años en Japón, si decíamos algo así, nos metíamos en un buen lío. Pero este tipo de declaraciones ya se ha hecho alguna que otra vez. Es algo crucial. Es algo crucial y cada sociedad que alcanza altos niveles de conciencia debe también alcanzar altos niveles de tecnología que estén a la altura de esos niveles de conciencia. Cualquier sociedad que llega a un alto nivel de evolución debe comprender, debe aprender a vivir libre y sin ataduras con ese planeta. Debe vivir libre en el universo, porque al final los planetas cambian. Y un pequeño cambio, ya sabéis, que produce un gran cambio dentro de la humanidad, de los humanos que vivimos en ese planeta. Y de hecho es algo increíble que estemos aquí ahora. Es destacable. No nos damos cuenta de que se trata de un problema de escalas. Es una cuestión de escalas porque al fin y al cabo la Tierra es un granito de arena en comparación que está en el sistema solar, en el Sol. Y el Sol tiene esos rayos que va lanzando de un lado a otro todo el tiempo. Y tenemos esos periodos de tiempo en el que el Sol brilla mucho y la atmósfera de la Tierra es como si cogiésemos una bola de billar y es como si le pintásemos una cenefa, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el grosor con el que pintamos la cenefa, esa raya en la bola de billar. Eso es la atmósfera. Y la erupción solar, en la buena dirección. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿en el sistema solar, el resto de los planetas? ¿Qué pasa? No sé, ni se han dado cuenta de lo que ha sucedido con esa erupción solar hacia la Tierra. Los demás planetas dicen, ¿pero qué está pasando? ¡Anda! Apareció una atmósfera. ¡Ah, bueno, vale! En cambio, los humanos aquí, anda, que no trae revuelo la cosa. ¿Os dais cuenta si nos quedamos sin aire de forma instantánea? De repente el planeta se convertiría en Marte. Es destacable que no haya sucedido todavía, porque las probabilidades son bastante altas. Pero no os preocupéis, luego están todos los meteoritos, las cometas, todo lo que se ha lanzado hacia la Tierra y la Tierra los va esquivando o no nos damos cuenta. Hay un programa que realizó un astrónomo y decía, bien, la Tierra gira en torno al Sol y no era el modelo adecuado porque debería ser una espiral, pero en cualquier caso se trazó una línea blanca que representaba a cada meteorito que ha esquivado la Tierra. Y la verdad es que si vemos todas esas líneas blancas, se puede crear un cataclismo con todos los meteoritos que podrían haber alcanzado. Vemos que al final todas estas líneas blancas, si las trazamos y las dibujamos, nos llenan una pantalla entera de líneas blancas. Con lo cual tenemos un ángel de la guarda por ahí. Vivimos por suerte.
Pero creo que no habría que tirar las cosas mucho más allá. Ahora mismo estamos con una sociedad que ha llegado a niveles en que se han agotado muchos recursos y debemos subir un peldaño más, pasar a otro nivel. Y para llegar a ese otro nivel, la única cosa que debemos comprender, de hecho, y aplicar es cómo la teoría, el campo gravitatorio y la estructura del vacío y la fuente de energía para la creación, cómo funciona todo ello. Y en cuanto lo comprendamos, pues ya está. Ya no hay luchas, ya no hay escaseces. La única razón por la que vamos a la guerra es que tenemos esa mentalidad de la escasez, es decir, que creemos que hay esa cantidad limitada de recursos y eso nos hace entrar en guerra. Así que todo está sucediendo, todo se va acercando, pero el único problema, el escollo, es si nosotros, dentro de ese campo morfogénico, si seremos capaces de realizar esa transición. ¿La sabremos asumir? Es una transición difícil. De lo que estoy hablando ahora, pues la verdad es que quizá os parezca totalmente extravagante, algo, no sé, igual pensaréis, ¿está hablando de los Jetsons? No tenéis los Jetsons aquí, ¿verdad? No. Bueno, es difícil visualizar esos platillos volantes, etcétera, ¿de acuerdo? Pero imaginemos que somos una persona que vive en ese lugar donde hay vivimos donde una persona se acerca a nosotros y la persona nos dice, hace 2 semanas que ha volado un platillo y dice, dentro de 2 semanas va a salir otro que se va a llevar un objeto que pesa cientos de kilos, ¿de acuerdo? Y se lo va a llevar simplemente empujando el aire de alrededor. Y diremos, ¿de qué vas? Eso no es posible. De ninguna manera. Y de hecho, toda esa comunidad científica ha dicho, de ninguna manera, ¿qué va? Hay toda una serie de artículos que podemos leer de ese periodo en el que todos los físicos decían, eso no es posible. Y durante 5 años casi, la comunidad física del mundo entero dijo que los hermanos Wright que se desplazaban en un platillo, eso era una fantasmada. Y les sonaba, bueno, a cuento chino. Sonaba, de hecho, a energía libre y la idea de que el sistema podía producir suficiente potencia dentro del viento que circundaba para mantener su propio peso. Eso sonaba a cuento chino, a algo imposible dentro de la física por aquel entonces. Pero nadie se había dado cuenta de que los pájaros sí que vuelan y vuelan por encima de nuestra cabeza, como lo hacen. La verdad es que hay físicos que no salen de sus 4 paredes y de su pequeño mundillo. De ahí la dificultad de comprender esas cosas. Pero ahora ya estamos ahí en un punto muy cercano de esa comprensión. Y eso nos permite comprender también cómo el universo produce carga, electricidad. Y produce muchísimo. Un montón. Así que es muy importante. Si quisiéramos comprender cuáles son las estructuras que producen un efecto así, si quisiéramos comenzar a diseñar un dispositivo que consiguiera esa potencia,
exactly how the vacuum ese vacío, structure pues comprenderíamos produces that cómo charge. la estructura del vacío produce Now we la know carga. that Ahora most ya likely sabemos, from this equation, a the raíz de vacuum esta structure does ecuación, produce it. que la estructura del vacío produce So, esa carga. how does it though? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo lo hace? Well, early on, you see, most Bien, people antes, don't know, bueno, but I did debo most decir que hay of muchas this personas research que from no 25 saben years of que esta investigación me ha llevado 25 años. Todo esto son There is resultados de largos años de investigación, porque technological hay discoveries to be también made. toda una serie de descubrimientos tecnológicos que se han ido I'm haciendo very y otros que interested llegarán. in Y hardware, la in mayoría de technology. personas no saben Because I que do a lot of hay que philosophy interesarse. and a Yo estoy lot muy of interesado theoretical physics, en el and hardware, en I la don't do that. tecnología. Unos creen But que a mí now me interesa la I'm física y ya starting to está, be more pero vocal la about verdad it. es que I've done some me interesa también 11 ese years of componente work in tecnológico. laboratory. He trabajado durante 11 años en un I do a lot of laboratorio, engineering. en un laboratorio de ingeniería. And in order to understand how to Y build para such a comprender device, cómo I had to construir un understand dispositivo what are the así, fundamental mechanics pues debo comprender la that mecánica allows fundamental the que structure of the permite vacuum a la to estructura del produce a vacío singularity, producir to una produce singularidad, a point of producir infinite density. un 'Cause if punto I understood de these densidad dynamics, infinita, porque then I si could consigo reproduce it comprender in a esa laboratory. dinámica, la podré reproducir en laboratorio. So I realized that when we look at black holes, Por which is tanto, an me di cuenta de Einstein que field cuando equation, nos fijamos there en is los something agujeros strange. negros, la ecuación de Einstein, That hay is, algo the way we extraño were que sucede. treating spin, La forma en que rotation, tratamos esa was not rotación quite right. no era la adecuada. I realized that what we had done is we had Y me di attached cuenta the de frame que of reference to the habíamos rotation of the unido, black hole, habíamos the rotating vinculado metric. un campo a esa What does rotación. that mean? ¿Y eso qué The significa? reason why we did this is because La razón por la when que they tried hacemos to todo eso calculate y por the la que vinculamos dynamics of a ese spinning marco black es que hole cuando tratamos de with calcular la Einstein's dinámica equation, they realized de that ese agujero mechanical negro spin y su is rotación, extremely complicated. según la ecuación de Einstein, nos It damos has cuenta de que ese giro, esa Coriolis rotación effect, and it mecánica has, es sumamente this- complicada there porque is, tiene el efecto a Coriolis. gyroscopic effect Y and all this. And they vemos wanted que hay ese to efecto eliminate giroscópico the complexity. y queremos eliminar esa complejidad. When we do that, typically Y cuando lo we miss hacemos, something very nos important. solemos dejar cosas por el camino. So how did they do Nos that? They perdemos said, "Hey, algo. we're gonna ¿Cómo lo eliminate hicimos? gyroscopic Dijimos, effects vamos a eliminar by el efecto attaching the frame giroscópico of reference to the añadiendo el rotating marco de metric." referencia a la métrica So what does that rotativa. mean? ¿Y eso qué Imagine significa? you have a big Imaginad que motor tenemos here, un okay, a motor large aquí, engine, un and gran there's a motor, shaft coming out of y the que hay un engine, eje que sale de ese and motor. the shaft is spinning Y at ese eje 5,000 está RPM. girando a 5.000 And you're revoluciones standing in por front of that minuto. shaft, and in Y a great estamos ante ese moment eje of y en un gran stupidity, momento de estupidez you decide to grab decidimos onto it. asir el eje con las manos. Too much testosterone. Bueno, de mucha testosterona, ¿verdad? You will experience Pues bien, vamos a gyroscopic effect. experimentar el efecto giroscópico You will si lo experience hacemos. the effects of Y spin. vamos One a of experimentar them el efecto is de gonna esos be giros de la your rotación. shearing. La verdad es que nos va Shearing will a be your cortar. skin flying away Nos va a from cortar you la piel at se nos high va a velocity. caer a trizas, en pedazos, a una alta velocidad. Vamos a experimentar el efecto termodinámico. Eso será el humo que sale de nuestra mano. You will experience those things. Lo experimentaréis si However, ponéis la mano en ese if eje. I grab your frame obstante, of reference, if I si grab yo you cojo at the exact ese, same time as you marco grab onto the shaft, Al mismo tiempo at the same rate, del you eje, wouldn't experience any of entonces ya no voy a experimentar todo that. esto. But I could still say, I'm Pero podría accounting decir aún for así spin because I can que, count how many bien, times you went around. trato de contar los giros, las rotaciones. This is what they did. Eso es lo que se trató de So hacer. what I said is that's not appropriate.
Y lo que yo digo es que esta forma de hacer no es apropiada porque tenemos que estabilizar el marco de referencia en la estructura del vacío. El vacío es el marco de referencia y la solución a la ecuación de campo de Einstein es otra. Y ahí, la verdad es que escribí un artículo con Dr. Rauscher que me ayudó muchísimo. Hoy no voy a explicarlo hoy, no os asustéis. Pero la doctora Rauscher y yo bien tratamos de plasmarlo en matemáticas. Se trató del primer artículo que publiqué y se llamaba The Original Spin, el giro original, y añadía el par motor y el efecto Coriolis al espacio-tiempo. Y decía que Einstein decía que el espacio-tiempo hace una curva para producir la gravedad. Esta nueva ecuación dice que cuando hay esa curva, realiza esa espiral, ese remolino. Y bien, cuando lo hicimos, la solución, en lugar de ser un agujero negro que parece una esfera, pues vemos aquí que es ese doble torus, que es como una especie de donut. ¿Conocéis los donuts, verdad? Muy bien, menos mal. Si tenemos dos donuts que giran en dirección opuesta, tenemos ese torus. Y ahí tenemos ese efecto Coriolis, uno en una dirección y el otro en la otra. También como el huracán y el tifón. Sabéis, ¿verdad?, que en el hemisferio norte giran los huracanes en una dirección y en el sur giran en la otra. Pues bien, aquí tenemos ese campo toroideo. En lugar de esa idea de que la superficie de los sistemas son esféricas, en lugar de ello son toroideas. Y debido a eso, debido a esa forma, tenemos una función, tenemos la mecánica de la retroalimentación, que está expandiéndose y contrayéndose al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Ya sabéis que para cada acción hay una reacción equivalente, igual y opuesta. El universo se expande al mismo tiempo que se contrae. El mes pasado me di cuenta de una cosa bastante asombrosa, porque se descubrió que cuando se miraba en una dirección parecía que se contraía y cuando se miraba en la otra dirección parecía que se expandía. Aparecieron nuevos datos y ahora nos empezamos a dar cuenta y vemos que, anda, están sucediendo ambas cosas al mismo tiempo. Se expande, se contrae, todo pasa al mismo tiempo. Y de ahí que tengamos esa retroalimentación de la información, porque podemos coger esto y pensar que es como nuestro cuerpo de luz. La próxima vez que vuelva a España, quizá pueda pasar un fin de semana con un seminario que llamaré Programa de Delegados, donde podré hablaros de esta meditación sobre el cuerpo de luz, el organismo de luz. Porque vemos que ahí el movimiento que se produce es que cada vez que gira y que vuelve al punto central, ¿qué es lo que hay dentro de este donut? ¿Qué hay en medio? Hay espacio, el vacío. ¿Veis? Si ahí tenemos esa nueva solución a los agujeros negros, ¿dónde está el punto de densidad infinita? Donde esté, ahí está el espacio, es el vacío. El vacío es la densidad infinita. ¿Lo seguís? Y por ese motivo el vacío está conectando todos los puntos. Es precisamente porque puede volver al medio. Siempre está conectado, nunca está separado. Sois el centro de una de esas dos estructuras toroideas.
a hole here and a hole here, you know. You get the idea. Ya lo comprendéis, ¿verdad? You can look at it as like the two hemispheres of your brain. Sería You know, como with your los ears. dos hemisferios de vuestro Put that on the cerebro, side. las orejas, lo giráis, lo ponéis Right. así. So, we are at that Bueno, estamos point en where ese we punto find that this en que interaction here, vemos esta see, in interacción order aquí. it comes out, Y the information goes back Veis in, que la it información informs sale the y vuelve vacuum adentro in the center, e informa comes el back out, vacío goes que back está en in, el centro, informs the luego vacuum vuelve a in the salir center. y luego You vuelve a can think entrar. of these as the Podemos electron pensar en and the ello positron. como si fuese It's like un every electrón y un little teeny positrón. atoms you're made of is Es like this. todos esos pequeños átomos de los que estamos formados, todos ellos son así. And interestingly, when you look at it Y es from the interesante top, ver que cuando lo vemos desde arriba, como la it imagen looks de la like derecha, the I Ching, pues parece el Chin, an ancient symbol. que es un símbolo And, antiguo, you know, el actually, I Ching. I have a brand new animation. I did an Tengo una animation animación aquí, un vídeo bastante reciente. of the I Ching. Actually, not the I Ching, I'm sorry. The yin yang. Perdón, antes Alright. cuando decía I Ching me estaba refiriendo al yin yang. And let me just pull that out real quick. You guys don't mind? Pero no os importa, ¿verdad? Que os lo enseñe rápidamente, Okay, ¿de I just acuerdo? want to show you quickly. Porque os quiero mostrar rápidamente. Let's see. Let's see. So, let me bring it out. Can you all see that? ¿Lo veis? This has been done just recently. The first Eso times es I algo saw muy it in reciente, public. esta It was in my animación. Es una de brain las for primeras almost veces que la enseño al 25 years. I público. Esto finally got it estaba done. en mi cerebro, ha estado ahí durante años y años, 25 años, y por fin conseguí resolverlo. Porque yo siempre pensaba, ¿cómo consigue ese agujero negro acabar en medio de la parte blanca y viceversa? And I realized Thank you. Gracias. I finally got it out of my brain. Por fin lo plasmé, lo saqué de mi cerebro. I thought it worked when I was working it Yo out in my pensaba brain, but que it's good to funcionaba, see it la verdad, actually cuando done. lo tenía en mente, pero verlo plasmado pues es fantástico. Veis que es la única forma de que podamos resolver esa discontinuidad, porque la filosofía del I Ching y del Yin Yang es que no hay discontinuidad, no puede haberla. Es la única forma de resolverlo. Esa es la única. Glad to be able to show it. So we have to go for lunch. Parece que hay que parar para comer. Thank you so much. Gracias, muchísimas gracias. After lunch, thank you. Después de la comida nos vemos. Muchas gracias. Thank you, thank you. Thank you. And after lunch, we're going to talk a little bit about ancient civilization. So have a wonderful vacuum lunch.